Bienvenidos a esta mesa de trabajo, hoy con Maggie Fisher. Ella es diputada local por el Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México y bueno, pues ella está por el distrito número 13 en la capital. Es presidenta de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, que es el Congreso de esta capital de la República Mexicana. Maggie, bienvenida, muchísimo gusto en poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de poder platicar. Maggie, hay un montón de cosas, de temas. Déjame comenzar, antes de entrar a la tarea de la Asamblea Legislativa, de la Diputación Local, de esta Presidencia de Infraestructura, que es muy importante después del 19 de septiembre, los sismos, esta sacudida en todos los sentidos que los capitalinos tuvimos. Déjame comenzar con el perfil más humano. Eres licenciada, tienes una maestría en política metropolitana, en planeación, estás en la recta final de un doctorado en sociología, pero además eres diputada y eres mamá de 2. Primero, ¿cómo le haces para poder con todo? ¿Se puede la funcionaria, la legisladora andar en misa y en procesión al mismo tiempo? ¿De dónde la vocación? ¿Por qué? ¿Por qué diputada y por qué quizá aspiraciones a otras cosas más adelante? Las mujeres tenemos esta capacidad, y sí lo quiero decir, de administrar muchas cosas al mismo tiempo. Nos dicen que somos multitasking. Sí es cierto, pero también hay dos elementos importantes. Uno tiene que ver con hacer equipo. En mi caso, el tema de mi familia está organizado, tenemos un acuerdo, tengo un esposo increíble que me ayuda, que me apoya, que incluso bueno, es principalmente quien está en los temas de cuidar a mis hijos, y compartimos las cosas. Entonces, hay un asunto de equipo, hay un asunto de acuerdo. Y en el otro, que es muy importante, tiene que ver con cómo administras los tiempos. Fíjate, Maggie Fisher, llegas al tema de esta especie de, digamos, vocación social y de la vocación política, que se explica, que tú la explicas muy bien. El tema académico, sin menoscabo de los economistas, que son presidentes, funcionarios, etcétera, abogados, ¿no?, que también han llegado a la presidencia, que han sido secretarios de Estado, pero este tema, el de estudiar precisamente ciencias políticas, el de hacer una maestría en planeación metropolitana, en políticas públicas, estar estudiando, bueno, en la recta final ya, en la tesis, me decías, fuera del aire, de un doctorado en sociología. Me parece que es un perfil interesante, diferente. Es decir, no es la economista del ITAM, donde quiera, insisto, no lo estoy diciendo con ningún sentido peyorativo, pero me parece que tienes como mucha raíz académica para desempeñar profesionalmente ese trabajo de política. Y la política es todo lo que tiene que ver con lo social, con la gente. La elección de la carrera, que siempre es como este gran paso que das cuando ya empiezas a tomar decisiones por ti mismo, ¿no? En esa época de juventud en la que ya, como la primera gran decisión que tomas es la carrera que vas a estudiar. En ese momento, digo, decirlo así, mi papá ya me había dicho que no iba a haber, mis papás me dijeron, somos producto de la crisis en mi familia, y entonces no iba a haber recurso para la carrera, y entonces eso también te motiva más. Pues este tema de o conseguir la beca, trabajar, tuve la oportunidad de trabajar, de combinar. Pues ya desde ese momento estaba trabajando y estudiando, me dio una gran oportunidad de hacer las dos cosas, pero es, digamos, la ciencia política, poder entender qué es el poder, desde qué perspectiva, la parte filosófica, cuál es el debate sobre el poder, para qué es el poder, cómo es la sociedad, cómo debe ser, cómo logramos esa sociedad que queremos. Es realmente muy interesante, y también desde la perspectiva técnica, eso sí te lo da. Yo estudié en la Ibero, trabajo muy bien con los del ITAM. Trabajo muy bien con los del ITAM, son los técnicos, son los que te hacen las fórmulas, pero en el caso, por ejemplo, de la formación que yo tengo es del análisis y la estrategia, o sea, esta capacidad de ver el conjunto. Luego tuve la oportunidad de ser diputada local. En el año 2006 estuve en áreas de participación ciudadana, ahí está un tema profesional que es importante, y me tocó involucrarme en consultas de programas de desarrollo urbano. Me tocó trabajar en estos temas sobre los usos de suelo. Es un tema muy de mi distrito, de Miguel Hidalgo, el uso de suelo. Y entonces me empieza a llamar mucho la atención este tema, a ver, ¿cómo planear, cómo consultar, cómo pones de acuerdo a los diferentes actores? Termino la primera diputación y me voy a la UAM en esta maestría de Planeación y Políticas Metropolitanas. También increíble porque
es de la universidad privada, una gran universidad como la Ibero, a una universidad pública increíble. Yo hoy me dice, ¿cuál es tu alma mater? Es un debate. Yo me siento orgullosísima de las universidades en las que estuve, grandes profesores, y lo que te da, a ver, no, la maestría no es un asunto como técnico, específico, insisto, tiene que ver con qué pasa con el territorio, qué es justo en el territorio, cómo conviven los actores, cómo se gestiona lo público desde la perspectiva territorial, qué pasa con la vivienda. Entonces, cuando llegas ya a esa discusión, ya con un nivel de académico tan importante en materia de investigación en la UAM, para mí fue una gran experiencia. Es como, o sea, yo sí tengo un llamado en el tema de la investigación, que es plantear la hipótesis, ir a la realidad, resolver problemas, sacar conclusiones. Es decir, esta metodología, este rigor, sí te ayuda mucho frente a la realidad para tomar decisiones. Eso yo creo que es algo que en lo personal a mí me ha aportado mucho. Y aparte, la discusión desde la sociología, en el caso de la sociología del territorio, la sociología urbana, en una ciudad como la nuestra, es decir, te da una amplitud de criterio muy importante, te ayuda acercarte a la problemática de una manera distinta, con mucha mayor apertura, y también entendiendo las diferentes posiciones. Eso para mí ha sido una enorme riqueza en la formación profesional. A ver, primero, una delegación o una demarcación política que ha bailado entre PRD y PAN, que ha ido y venido, que ha tenido a Demetrio Sodi, que quiere participar como candidato independiente a esa alcaldía, y tienes a Víctor Hugo Romo, que fue jefe delegacional, que está hoy en el ojo del huracán en términos informativos porque no cesan las denuncias de irregularidades graves, de corrupción dicen no doy permisos, bueno, en los avisos de construcción en la Miguel Hidalgo. Tienes hasta pleitos históricos de Joaquín López Dóriga contra María Asunción Aramburu Zavala en Campos Elíseos, etcétera, edificios, permisos. ¿Cómo decirle a tus, digamos, representados o a quien el día de mañana pudiera votar en caso de otra aspiración y de la búsqueda de esa municipio de Miguel Hidalgo, que enfrentarías o que administrarías o que resolverías esas inquietudes, esos, digamos, tópicos que enfadan a la gente y que dicen estamos hartos de, pues eso, la irregularidad, la corrupción, el desorden en la vía pública en todos los sentidos? Hay que ver a la Miguel Hidalgo en perspectiva. En el año 2000 gana el PAN. Sí hay un esfuerzo muy importante de las administraciones del PAN en su evolución, digamos, hasta el 2012, con sus tónicas, con sus diferencias, pero hay un esfuerzo del PAN gobernando la Miguel Hidalgo por generar mejor atención a los ciudadanos, generar mayor tecnología, certificar los servicios, quitar dinero de las nóminas y de lo que no es importante para mandarlo a los servicios. Hay una lógica que se da durante varios años, pues prácticamente dos sexenios en Miguel Hidalgo. Y en 2012 tenemos la administración, yo le digo que es el bache que tuvimos en los miguelinenses, la administración de Víctor Hugo Romo, la peor administración de la historia, no solo en Miguel Hidalgo. Me parece que ahora que podemos hacer una valoración mucho más prudente de lo que ha sucedido, es la peor administración en su momento del PRD en la Ciudad de México. A mí me parece que el hecho de que, por ejemplo, haya decidido irse a Morena, ahora que nosotros tenemos un frente con el PRD, verdaderamente es algo muy bueno, porque al final, pues una persona tan cuestionada, una persona que pues hizo cosas que de verdad son de pensarse. O sea, le prestó la rotonda de los hombres ilustres del Panteón de Dolores a un artista para hacer una fiesta. O sea, son cosas que tú dices, bueno, ¿de qué me estás hablando? Y eso fue lo que se supo en su momento. Cuando viene la campaña anterior, nos damos cuenta que había habido el caso del ex candidato Razú, que aspiraba a ser su sucesor, que vivía en uno de los edificios irregulares, en minería, cuando yo he hecho campaña en este distrito 4 veces. Y esa vez que pasábamos por ahí por minería, decíamos, ay, qué barbaridad, pues aquí no, era una vecindad, era un predio invadido.
¿Qué hicieron en el registro público de la propiedad? ¿Cómo la convirtieron? ¿Cómo hicieron todo este proceso para transformarlo? Y además le hicieron pisos de más. Es decir, es un cinismo absoluto. Y lo que ahora vemos, porque fue lo que se fue descubriendo con la delegada, es un desfalco, es un robo lo que sucedió con el tema de los contratos. 24 millones de pesos tiene que hoy pagarle la delegación Miguel Hidalgo, le tiene que pagar y tiene que regresar al gobierno federal por el edificio delegacional. 24 millones de pesos. ¿De qué me hablan? ¿Cómo es posible que no hay ni siquiera papeles, no hay soporte de los contratos del edificio delegacional? Es decir, y se tiene que regresar ese dinero, lo tenemos que pagar todos. Entonces, eso es una parte. Lo que ahora finalmente, después de una investigación ardua y muy importante que ha hecho la delegada Xóchitl en Miguel Hidalgo, lo que vemos es por lo menos 28 edificaciones que no tenían ni aviso. Ni aviso. Es un verdadero insulto a las colonias lo que hizo Víctor. Me parece que ahora que, bueno, pues pierde y entonces entra esta nueva administración y le toca limpiar todo. Y le toca poner orden y sentar las bases para seguir adelante. Pero es un bache el que no podemos regresar. A ver, ¿y cómo, te iba a decir, y cómo sacamos al buey de la barranca? Porque en el tema de diagnóstico suele ocurrir a muchos niveles que el diagnóstico más o menos tiene consenso. Si yo viviera en la Miguel Hidalgo y te viera en una boleta para elegir el 1 de julio, domingo, entre 3 opciones para alcalde de Miguel Hidalgo, Maggie Fisher, Víctor Hugo Romo, Demetrio Soy de la Tijera y alguien del PRI, no sé quién, alguien. Y la pregunta fuera, ¿qué harías tú diferente? ¿Cómo enfrentarías, cómo no romperías en ese asunto de los consensos, de la armonía que se necesita? Pues lo mismo con los empresarios restauranteros de Mazarik, con los empresarios de la construcción y con las comunidades y la base social de la delegación. ¿Cómo? Ahora, el caso de Demetrio me parece que tuvo su oportunidad y que ya pasó su tiempo. Yo lo respeto mucho, pero creo que no es el tema con él. No es el tema con Demetrio. En el caso específicamente de Víctor Romo, sí creo que las personas, el electorado miguelense, sí va a tener dos opciones muy claras. Va a tener, por un lado, a una persona que de manera comprobada nos generó contratos que se pagaron sin ejecutar las obras, como el Mercado Escandón, el Mexicanito, todo está documentado, y estos casos de corrupción, con el mayor cinismo. Es increíble el cinismo con el que esto se llevó a cabo, con impunidad. Finalmente las investigaciones están ahí, las investigaciones están en curso. Y el votante miguelense va a poder decir, quiero que esto vuelva a suceder, quiero que vuelva a suceder, que en la delegación haya quienes se privilegien sin ningún tipo de control. Y eso es para los que hacen las cosas mal, para los que quieren por abajo del agua hacer más pisos. Para los que quieren hacer las cosas bien, también tuvieron un esquema de extorsión. Entonces, a mí me parece que ese esquema está completamente rebasado. Es una absoluta incongruencia de Morena. Es una absoluta incongruencia de Morena rescatar e integrar a una persona con este nivel de cuestionamiento. Has mencionado en 2 o 3 ocasiones el tema de la persona, es decir, en el centro, ¿no? Al frente de tu acción, es decir, el otro es el que importa, el que tienes enfrente. A partir de 2018, la pregunta es, 3 años alcanza, y a partir de 2018, si tú fueras, por ejemplo, alcalde de Miguel Hidalgo y te abocas a quienes votaron por ti y te dedicas a los que votaron por ti y a los que no también, ¿no? En términos de eficiencia, de probidad, podrías ser reelecta y podrías no estar quien sea, ¿no? En lugar de 3, 6. Es una mejor perspectiva, lo sientes un paso adelante en términos de si hay buena rendición de cuentas, si hay un buen desempeño profesional, político. A lo mejor también los tiempos en ese sentido se vuelven más nobles, más naturales para poder consolidar ese tipo de avances y abrir nuevas veredas. Sí es importante la pregunta sobre la reelección y sobre las alcaldías. A mí me parece muy relevante qué es lo que podemos ofrecerle a la delegación. A ver, hay 2 cosas que son fundamentales. Independientemente de este enorme contraste social que sí tenemos que ir equilibrando y que sí tenemos que ir generando una mejor integración, una primera perspectiva tiene que ver con la inseguridad. Sí tenemos en la delegación Miguel Hidalgo, no es un asunto solo de la delegación, es un asunto de la ciudad y es un asunto del país
y ahí están los indicadores, pero no es justificación. Si hay un tema de inseguridad crítico en algunas zonas, si hay un tema en el que los ciudadanos nos están diciendo que ha crecido este fenómeno, que están muy preocupados por eso. La delegación y tampoco las alcaldías tienen el mando de las policías. Eso no debe ser un pretexto para encabezar, para liderar, para sumar, para exigir. A mí me parece que ofrecerle a los ciudadanos de Miguel Hidalgo que podemos blindar a la delegación, o sea, que podemos generar un blindaje en términos de saber quién entra en la delegación, si comete un ilícito, cómo rastrearlo y en un momento dado incluso tener las pruebas para poder llevarlo ante la justicia. Es un tema que es fundamental. O sea, más allá del discurso preventivo, a ver, ¿sí necesitamos luminarias? Claro que sí. ¿Necesitamos alarmas? Claro que sí. Pero necesitamos también esta inteligencia que tiene que ser coordinada con ese gobierno. Creo que ofrecerle al Miguel Hidalguense que vamos a tener un gobierno de coalición en la ciudad y además a nivel federal nos va a ayudar a tener mejores resultados. Nos va a ayudar a tener mejores resultados para que la delegación tenga lo mínimo que se merece. O sea, a Miguel Hidalgo le da mucho a la ciudad y no está recibiendo lo que finalmente los miguelenses estamos exigiendo. Déjame cerrar con algo que también viene. Las generaciones que están detrás de nosotros, tus hijos, mis hijos, los hijos de quien te está escuchando, de quien te ve. ¿Qué le dices a un niño que va en quinto, sexto año de primaria y te pregunta, mamá, ¿esta ciudad siempre ha sido y será peligrosa? ¿Siempre dará miedo? ¿O hay esperanza de que eso... Porque eso me preocupa, es decir, esa percepción que estamos los adultos de hoy sembrando en los jóvenes y niños de hoy, que van a ser quizá jóvenes que pierdan esa vocación, que pierdan ese arraigo o que se sientan de veras desencantados o echados fuera de su lugar de actividad de nacimiento, el de sus padres, el de sus abuelos. La pregunta me viene muy bien porque yo tengo un hijo de 11 años que va en quinto de primaria y ya pregunta todo. A ver, ¿qué es la corrupción, mamá? Mamá, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué tembló y se cayeron unos edificios y por qué otros no? En realidad poderle decir a mi hijo, y es algo que creo que muchas mamás, muchos padres de familia vivimos, esta gran preocupación, esta incertidumbre que tenemos por el futuro, pues hay dos opciones. O sea, los que dicen ya nada va a cambiar y dejamos las cosas como están, no hay que participar, no sirve para nada, quienes optan por opciones radicales y quienes decimos, a ver, sí hay una esperanza, sí hay una motivación de hacer las cosas bien, sí podemos hacer las cosas bien, sí podemos generar un esquema en el que a quienes se portan bien, porque yo creo que es el fondo del asunto, el que se porta bien, el que hace las cosas bien le tiene que ir bien, y el que hace las cosas mal se le tiene que castigar ejemplarmente. Y eso tiene que ver mucho también con cómo abordamos también, incluso en un momento dado, pues la crianza, ¿no? Es decir, más allá de los premios y castigos, sí es importante que hagamos eso y decir, oye, a mí sí me gustaría una ciudad en la que mis hijos no estuvieran encerrados en la casa. A mí me gustaría una ciudad en la que mis hijos y los hijos de mis vecinos de la delegación de la Ciudad de México tengan esta posibilidad de salir a los parques, tengan la posibilidad de salir seguros, de sentirse contentos, de caminar por las calles sin que haya esta amenaza constante, que podamos convivir en el espacio público, en el parque. Ahí es en donde aprenden los niños cuando van al parque y están los papás y están los niños. Y entonces ves y vas siguiendo a tu hijo y a tu hija. Y tu hijo... Con permiso, espérame, perdón. Aprendemos a convivir como ciudadanos. Por eso es tan importante el espacio público. Y creo que el desarrollo, yo estoy convencida que el desarrollo que viene un desarrollo inmobiliario, está ahí, la ciudad crece a partir del desarrollo inmobiliario. Si se hace con orden, con transparencia, si eliminamos las malas prácticas de corrupción, podemos lograr que ese desarrollo genere valor, genere mejores comunidades para todos. Y eso me parece, eso es lo que a mí realmente me motiva, que podemos hacer con buenos diseños, con esta metodología de aproximación a la realidad, escuchando todas las partes, sumando todas las partes, para poco a poco, no va a ser un día para el otro, pues sí podemos hacer un nuevo esquema que vaya cambiando las cosas. ¿Qué es importante? Ya no es un proyecto de 3 años. Ya no es un proyecto de 3 años. Los delegados llegaban en octubre, no tenían dinero, en marzo del siguiente año les estaba llegando el recurso. En 2 años ya estamos prácticamente entregando la delegación. Entonces, 6 años me parece que es un buen lapso de tiempo para generar cambios profundos
y el esquema de reelección en un momento dado, pues no le da poder al político, le da poder al ciudadano. Si no cumples, te vas. Listo. Maggie Fisher, muchas gracias. Gracias a Maggie Fisher por estos minutos y gracias a usted sobre todo por observarlos, por escucharlos, por reflexionar y participar. Hasta la próxima. Gracias.